los misterios de Dios. ¿Cuántos en la vida se han topado con algo misterioso? ¿Verdad? Han chocado con algo en su vida que parece misterioso. Entonces, dice la Biblia que en muchos casos muchos han servido a ángeles. Y han habido situaciones donde personas testifican, alguien vino a visitarme y yo le di de comer y después se desapareció. Tal vez ministró a un ángel. Gloria al Señor. Qué bonito saber que aún los ángeles de Dios están aquí para servirnos a nosotros. Gloria al Señor. Entonces los misterios de Dios son cosas que no podemos definirlos fácilmente como seres humanos, pero no quiere decir que es algo que debe causar miedo. Como decíamos en Puerto Rico cuando era pequeño, algo del cuco, no es el cuco, ¿verdad? No es algo que da miedo, pero algo misterioso de Dios es un misterio que antes no lo sabía y ahora lo puede saber. Amén. ¿Cuánto le gustan los misterios de Dios? Gloria al Señor. Pues vamos a seguir así en esta preciosa tarde. Las Escrituras nos muestran que cuando el pecado entró al mundo, trajo consigo 3 jaulas. A ver, ¿todos saben lo que es una jaula? Si usted va al zoológico, van a ver animales dentro de su jaula personal. Usted puede decirle todo lo que usted quiera decir al león, porque él está detrás de la jaula, ¿verdad? Pero si estuviera en la selva y el león no estuviera en una jaula, usted no le va a gritar. Usted se va a poner a orar. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero aquí hablando sobre el pecado que entró al mundo, Él trajo consigo 3 jaulas. Y esas 3 jaulas son el miedo, el dolor y la vergüenza. ¿Por qué le decimos jaulas a estas 3 palabras? Miedo, dolor, vergüenza. Vamos a ver. Todos estamos quebrantados en estas áreas, en alguna manera, en algún tiempo o otro. Hemos sido quebrantados por el miedo, que puede también llamarse temor, el dolor o la vergüenza. ¿Cuántos se han sentido avergonzados en algún tiempo? ¿Cuántos han sentido dolor en algún tiempo en su vida? Alguien te hizo. ¿Cuántos han tenido miedo de algo o temor? No me atrevo. Todos estamos quebrantados en estas áreas. Todos tenemos miedos que nos paralizan. ¿Cuántas veces estamos tan animados para hacer algo y de momento vamos a hacer y como quedamos paralizados? Como que quedamos tesos y no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que te está aguantando? ¿Qué es lo que te impide que tú te muevas para hacer aquello? ¿Cuántas veces algunas personas han experimentado una emoción y ya pasó la noche y ya la emoción se fue? Right? Eso ha pasado. Entonces, también nos paralizan los miedos, los dolores. Hay dolores que nos derrotan. Hay personas que dicen, ya yo no quiero hacer nada para el Señor, ya, porque a mí me lastimaron en una ocasión y ya yo no vuelvo a hacer nada para la iglesia. ¿Cuántos han pasado por ese paisaje, verdad? Entonces, también hay pensamientos vergonzosos que distorsionan quiénes somos en Cristo. O sea, le llamamos jaulas porque usted sin darse cuenta, usted puede estar en una prisión de miedo. Usted puede estar en una prisión de dolor o puede estar en una prisión de vergüenza. Y está psicológicamente, emocionalmente preso detrás de unas rejas porque usted ha permitido que el miedo, que el dolor y la vergüenza lo aguanten como un rehén. A veces nos convertimos en rehenes de nosotros mismos.
¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos tienen algún miedo ahora mismo que necesitan ser librados? ¿Cuántos tienen algún dolor que tal vez necesitan ser sanados? ¿Y cuántos están cargando con una vergüenza que necesitan liberar? Gloria al Señor. Amén. Entonces, las buenas noticias es que Cristo nos dio las llaves para salir de estas jaulas. ¿Cuántos las quieren oír? Para que salgamos. Estas 3 llaves son fe, esperanza y amor. Dígalo conmigo. Amén. Vamos a decirlo una vez más, pero con fuerza. ¿Listo? Fe, esperanza y amor. Muy bien. Están reclutados para el coro. Gloria al Señor. Entonces, la fe para creer quiénes somos en Cristo derriba nuestra vergüenza. Si usted necesita liberarse de vergüenza, entonces anote eso. La fe de creer en quiénes somos en Cristo derriba nuestra vergüenza. La esperanza para perseverar a través de nuestro dolor. Eso es esperanza. Y también el amor que echa fuera todo temor. Bendecido sea Dios. Miremos aquí Efesios capítulo 3. Primero leemos el verso 3 y 4 que dice: por revelación me fue declarado el misterio. Ok. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vamos a ver el misterio que está hablando Pablo aquí. Versos 5 y 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Por eso era un misterio, porque no se había dejado a conocer. Era algo oculto. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas y por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso es un misterio que fue revelado en una ocasión, pues Dios había llamado al pueblo de Israel y había bendiciones sobre ellos. Dios le dijo a Abraham: mira, las estrellas no las puedes contar, así serán el pueblo que de ti va a salir. Y todas las naciones en ti serán benditas. Pero lo que no estaba oculto en ese momento era el misterio de que eso no era solamente para los judíos, también era para los gentiles. Que ahí caemos nosotros, que somos parte de los gentiles. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que estábamos incluidos en los planes de Dios para recibir las bendiciones de Él? ¿Cuántos se alegran? Gloria a Dios. Esas son buenas noticias, saber que Él me tenía a mí en mente. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, parte del misterio es que la salvación no es solo para los judíos, sino que ahora también es para los gentiles. Pueden anotar este punto, esta línea aquí que dice: la salvación no se trata de raza, sino de gracia. Dígalo conmigo. La salvación no se trata de raza, sino de gracia. Un aplauso a Cristo por eso. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, Salmo 119, verso 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Gloria al Señor. La palabra de Dios descubre los misterios que hay en la palabra de Dios y nos ayuda a crecer como individuos cristianos. De la palabra de Dios podemos nosotros entonces aprender y ahí adoptar cómo Dios nos dirige a vivir. Gloria al Señor. Entonces miremos aquí, la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia en diferentes versiones, diferentes colores, diferentes diseños, pero es la palabra de Dios. Ella contiene la palabra de Dios. La expresión logos es la palabra escrita. Cuando usted lee directamente, usted está leyendo las letras, usted está leyendo la palabra escrita, que es el logos. También se encuentra lo que se llama la palabra rema, que viene siendo la palabra hablada. Y he mencionado esto varias veces, que hemos leído unos versos en la Biblia, tantas veces lo hemos visto, leído y repetido, y como que pasan 2 años y lee el verso de nuevo y es como que las palabras de ese verso saltan y ahora ves una luz diferente. Eso es rema, cuando ahora tienes la revelación de la palabra de Dios que está tocando tu corazón y está tocando tu mente. Gloria al Señor. Entonces la Biblia es el libro más antiguo de todo el mundo, cuyo autor todavía vive. Gloria al Señor. ¿Cuántos libros usted encuentra en la biblioteca, en las tiendas de libros? Y son tremendos autores, pero la mayoría están muertos. Pero el autor de la palabra de Dios, el autor de la Biblia, aún todavía vive. ¿Cuántos se alegran por eso? Quiere decir que no estamos leyendo palabras cualquiera, letras cualquiera. Fueron letras escritas por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir sin error. Gloria al Señor. Entonces, miremos aquí el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto o ocultado. Y entonces el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. O sea que usted no puede solamente, yo solamente voy a leer el Nuevo Testamento. Hay que leer los dos para entender el mensaje completo de Dios. El mensaje de la Biblia está centrado en Cristo. Tiene un mensaje que es cristocéntrico. ¿Cuántos han encontrado a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos han encontrado a Jesús en el Nuevo Testamento? Es más fácil, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo vemos como el ángel de Jehová que se manifiesta en diferentes lugares, ¿verdad? Era el ángel de Jehová, Jesucristo, antes de encarnarse aquí como un hombre. Entonces, no puedes leer la Biblia sin toparte o chocar con Jesús. Siempre que lees la Biblia, vas a encontrar un mensaje que apunta a Jesús. Porque el mensaje céntrico de la Biblia es Jesús, la salvación, su vida en la cruz, que Él vino para darnos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mensaje céntrico. Entonces también no hay nada en tu vida que toma a Dios por sorpresa. Las cosas que te suceden de vez en cuando, de momento no las esperaba, y dice, Señor, ¿por qué esto me ha pasado? Nada de lo que ha sucedido en tu vida toma a Dios de sorpresa. Y a veces las cosas que suceden en la vida, Dios las permite para que entonces comencemos a acercarnos a Él. Gloria al Señor. Todo, dice la Biblia que todas las cosas suceden, ¿verdad? Obran para bien para aquellos que son llamados hijos de Dios. También dice la Biblia que Él ordena nuestros pasos.
Él también ordena nuestras relaciones. ¿Cuántas veces nos conectamos con personas que conocemos por primera vez y nos damos cuenta que tenemos algo en común? O sea, hay un plan de Dios en esa relación. Gloria al Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia, cuando la escuchamos en una prédica o tal vez en alguna grabación, es estar en modo de escuchar. No solamente oír. Porque el oír, como hemos hablado en los últimos domingos pasados, el oír es lo que hace la mente, donde recibes información. Pero para escuchar necesita que esa información pase al corazón, donde están tus convicciones. Gloria al Señor. Entonces, para leer y entender la Biblia tenemos que estar en el modo de escuchar. ¿Verdad? ¿Cuántas veces usted no le dice a su niño, ¿me estás oyendo o me estás escuchando? La diferencia. Entonces, Dios habla a través de su palabra. Él habla a través de las historias que encontramos en la palabra y también habla a través de las parábolas que encontramos en la Biblia y también nos habla por los significados de nombres. ¿Cuántos han estudiado los nombres de algunas personas en la Biblia y han encontrado una definición? Bueno, ¿qué significa este nombre? Y pueden anotar que hay un propósito en ese individuo basado en el significado de su nombre. ¿Cuántos de ustedes han hecho una investigación sobre su nombre y qué significa su nombre? Cuando usted lo encuentra, se va a dar cuenta que la definición de su nombre está conectado con el propósito que Dios ha diseñado para usted. Gloria al Señor. Entonces, vamos a hablar de algunas personas en la Biblia y aquí vamos a entrar en estos misterios. ¿Cuántos se acuerdan del hombre llamado Matusalén? A ver, muéstrenme por las manos. ¿Quién se acuerda de quién es Matusalén? Alguien que me diga algo que saben de Matusalén. El que vivió más años. Ok, muy bien. Gloria al Señor. Entonces, el nombre de Matusalén viene en el hebreo, viene de la palabra muth, que tiene una raíz que significa muerte. También viene de otra palabra que se dice shalak, que significa traer o enviar. Entonces, miremos aquí, pueden anotar este punto, porque vamos a componer aquí una lista de definiciones y vamos a terminar con una oración para que veamos el misterio que está escondido en estos nombres. Matusalén, el nombre de Matusalén significa su muerte traerá. Gloria al Señor. Entonces, escuchen esta historia. El papá de Matusalén recibió una profecía sobre el gran diluvio venidero en aquel entonces, que mientras su hijo permaneciera vivo, el juicio del diluvio sería suspendido. Pero tan pronto como él muriera, el diluvio sería traído o enviado. ¿Cuántos pueden imaginarse estar criando a un niño en esa condición? Que mientras esté vivo, el diluvio que venía iba a ser suspendido, pero que cuando ese niño muriese, el diluvio iba a venir. ¿Cuántas personas no estarían sus vecinos tocando la puerta? ¿Está su niño bien? Porque si le da un resfriado, usted no quiere que el niño se muera, usted no quiere que el niño le dé algo que se vaya a desaparecer, porque todo el mundo tenía miedo que cuando ese niño muera va a venir el diluvio y todos vamos a quedar abnegados en agua. Entonces, cada vez que el niño se resfriaba, todo el vecindario estaba en pánico. ¡Wow! Y de hecho, en el año que Matusalén murió, dice la Biblia que llegó el diluvio. Quiere decir que esa profecía que se le dio a su papá era una profecía
que vino del cielo. Gloria al Señor. Entonces, escuchen bien lo que aprendemos aquí de la vida de Matusalén. En efecto, Matusalén fue un símbolo de la misericordia de Dios al prevenir el juicio venidero del diluvio. El nombre de él nos decía que representaba la misericordia de Dios mientras él permanecía vivo. Era la misericordia de Dios extendida sobre aquel pueblo donde no iba a venir todavía el diluvio. Su vida es la más antigua en la Biblia. Él vivió como unos 900 y pico de años, según lo que dice la Biblia. Entonces, el hecho de que él vivió la vida más larga en este mundo habla de la extensión de la misericordia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando la próxima que usted lee sobre Matusalén, piense en la misericordia de Dios. Vamos a seguir con otros nombres. ¿Cuántos se acuerdan del nombre Adán? Adán simplemente significa hombre, creación de Dios. Seguimos con Set. Significa designado o nombrado. ¿Por qué? El hijo de Adán se llamó Set porque Eva dijo: porque Dios me ha designado otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. De ahí seguimos con el hijo de Set, que se llama Enos. Y Enos significa mortal, frágil o miserable. Fue en los días de Enos que los hombres comenzaron a profanar el nombre del Dios viviente. Entonces el hijo de Enos se llamó Cainán. ¿Cuántos se están acordando de estos nombres de sus lecturas previas en el libro de Génesis? Cainán significa dolor, canto fúnebre o tristeza. A menudo pueden haber hecho referencia a circunstancias del nacimiento de él, cosas que sucedieron en su nacimiento, los cuales tenían que ver con esta definición de dolor, canto fúnebre o tristezas. Seguimos entonces con el que se llama Mahalalel. Y Mahalalel significa el Dios bendito. Mahalalel tuvo un hijo que se llamaba Jared. Y ese nombre significa descenderá. Alguien que va a descender. A descender. Gloria al Señor. Y luego encontramos que el hijo de Jared se llamaba Enoc, que significa enseñanza o comienzo. Enoc fue el primero de 4 generaciones de predicadores. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos es la primera vez que escuchan esto? Pueden ser sinceros, es la primera vez que escuchan eso. Él fue el primero de 4 generaciones de predicadores. De hecho, la profecía más antigua registrada fue la de Enoc, que sorprendentemente trata de la segunda venida de Cristo. ¿Y a dónde usted encuentra esto? Tiene que leerlo en el libro de Judas, en los versos 14 y 15. Ahí va a encontrar esta noticia. Miremos aquí. Judas 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras
que los pecadores impíos han hablado contra de él. Aquí vemos a Enoc. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de Enoc? ¿Qué es alguien que me acuerde de cuál fue una de las cosas en la vida de Enoc que sucedió que sobresale? En un tiempo dice la Biblia que Enoc era y después no era. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Amén. Mas ese hombre, en aquel entonces, él estaba predicando la venida de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba predicando la segunda venida de Cristo desde un tiempo antaño, desde un tiempo de antes de nosotros aún ser pensado, desde antes que nuestros padres decidieran casarse y engendrarnos a nosotros respectivamente como hijos. Gloria al Señor. Vamos a mirar entonces, de nuevo repetimos aquí, Matusalén, que significa su muerte traerá. El hijo de Matusalén se llama Lamec y su nombre significa desesperación. ¿Cuántos han estado desesperados en algún tiempo en su vida? A ver, ¿cuántos se han quedado encerrados en un ascensor? Nunca han tenido esa experiencia. Y luego, como está en un edificio grande, cuando saca su celular, no hay servicio, no puede llamar a nadie. ¿Cuántos se impacientarían en esa escena, verdad? ¿Qué voy a hacer? No tiene otro remedio que tener paciencia y decir, Señor, yo no sé lo que tú me quieres enseñar en esta experiencia, pero estoy listo para aprender. Enséñame a ser paciente. Gloria al Señor. Hay otro lugar donde aprendemos paciencia y es en el hospital, especialmente cuando vas con un asunto de emergencia y tienes que esperar casi 8 horas antes de que te llamen a ver al doctor. Ahí hay que ser, por eso nos llaman pacientes, porque tenemos que aprender en ser pacientes. Gloria al Señor. Entonces, terminamos con Noé, pero Noé significa traer alivio o consuelo. Traer alivio o consuelo. A ver cuántos me están siguiendo. ¿Cuántos nombres hemos hablado de sus nombres y sus definiciones? ¿Cuántos nombres tenemos en total? Son 10. Hemos hablado de 10 nombres en la Biblia. Una genealogía que habla de 10 hombres que nacieron, se les dio su nombre y su nombre tiene cierto significado. Ahora vamos a hacer una lista, componer la lista de cada uno de ellos para que vean el misterio que está escondido aquí en la palabra de Dios. Aquí en esta diapositiva miramos a mano izquierda está el nombre hebreo, a mano derecha está el nombre en español. Lean conmigo, empezamos. ¿Qué significa Dan? ¿Qué significa Set? ¿Qué significa Enos? ¿Qué significa Cainán? ¿Qué significa Mahalalel? ¿Qué significa Jared? ¿Qué significa Enoc? ¿Qué significa Matusalén? ¿Qué significa Lamec? ¿Qué significa Noé? Muy bien, entonces vamos ahora a mirar, vamos a poner todo esto junto y vamos a ver el mensaje que está aquí definido con las definiciones de su nombre. Escuchen bien, si vemos estas listas de definiciones en español, síganme mirando la lista y sigan lo que estoy diciendo. Dice aquí, el hombre está designado como tristeza mortal, pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte traerá el desesperado descanso. ¿Cuántos lo están viendo? Voy a repetirlo una vez más para que se haga hincapié en nuestros corazones. El hombre está designado como tristeza mortal, pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte traerá el desesperado
descanso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿A cuántos es la primera vez que escuchan esto? Si encontramos en 10 nombres de la Biblia, en la genealogía de 10 nombres en la Biblia, encontramos en sus definiciones, podemos hacer una oración que nos descubre el Evangelio de Cristo predicado, el propósito del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos más misterios podemos encontrar en la palabra de Dios? Si buscamos, lo vamos a encontrar. Si leemos la Biblia, como dije anteriormente, vamos a chocar con Cristo. Vamos a toparnos con Él y vamos a encontrar a Cristo dentro de las Escrituras. Gloria al Señor. Entonces, aquí está el mensaje del Evangelio escondido dentro de una genealogía de Cristo. Eso sí que es un misterio. Este misterio prueba que el evangelizar es un asunto importante para Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Es importante el evangelizar para Dios? Amén. Este misterio prueba que este es un asunto importante del reino de los cielos. Gloria al Señor. Jesucristo predicó que el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista predicó que el reino de los cielos se ha acercado. Como esta es la última sesión de esta serie, Los secretos del reino, vamos a pensar aquí cuál es la mentalidad del reino. ¿Cuál es la mentalidad que debo adoptar en mi vida? Entonces, la mentalidad del reino se refiere en una forma de pensar y vivir. Tiene raíces en las enseñanzas y en los valores del reino de Dios. Perspectiva que prioriza la fe, el amor, el servicio, la humildad, la rectitud y la búsqueda de la voluntad de Dios por encima de los demás. ¿Cuántos están listos para buscar la voluntad de Dios por encima de los demás? Yo quiero buscar la voluntad de Dios, pero tengo que hacer esto primero. Yo quisiera buscar la voluntad de Dios, pero esto me aguanta. A ver, ¿qué es lo que te está aguantando? ¿Qué es lo que te tiene encadenado que no puedes moverte adelante para buscar la voluntad de Dios? Piensa bien, medita bien cuáles son las cosas que te aguantan. Porque si algo te está aguantando de hacer la voluntad de Dios en el reino de Dios, tenemos que buscar cómo deslizarnos, cómo romper esas cadenas y cómo ser libres con la libertad que ya Él nos dio para hacer aquellas cosas a las cuales Él nos ha llamado. ¿Cuántos quieren ser libres? Gloria al Señor, libértame, Señor. Quienes tienen una mentalidad del reino buscan vivir los principios del reino en su vida, no solamente los domingos, sino diariamente, todos los días de su vida. Cuando nos levantamos por la mañana es importante encomendar nuestro día, nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestros estudios. Es importante encomendárselo en las manos al Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad, voy a estudiar, voy a trabajar, pero estaré listo para buscar tu voluntad en mi vida. Eso es muy importante. Gloria al Señor. La mentalidad también nos dice, es tratando a los demás con amabilidad y respeto, buscando la justicia y la misericordia y esforzándose por generar un cambio positivo en el mundo. ¿Cuántos queremos que el mundo cambie? ¿Cuántos desearíamos que un compañero de trabajo cambie? Pero a veces el primero que tiene que cambiar somos nosotros.
A veces cuando tú cambias y comienzas a mostrar un ejemplo con tu vida, eso se va a contagiar con otros y van a decir, yo quiero ser como Yubila. Yo quiero ser como José. Y así vas empujando y vas mostrando un ejemplo de Cristo. La mentalidad del reino consiste en alinear los pensamientos con las acciones. A ver cuántas personas hablan y hablan y hablan, pero sus acciones no muestran ninguna de las palabras que están hablando. ¿Cuántos saben que estoy hablando? Cuando usted alinea sus palabras con sus acciones, entonces ahora tenemos un movimiento hacia adelante. Tenemos ahora producción. Gloria al Señor. Es importante que alineemos los pensamientos con nuestras acciones, con el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas y para todo el mundo. ¿Cuántos desean alinear sus pensamientos y acciones con el plan y propósito de Dios? Gloria al Señor. Esto es algo para toda la vida. Todos los días nos conectamos con Dios para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Gracias por sintonizarse con nosotros. Pueden encontrarnos en las diversas plataformas como Abbas House en español. Y recuerden, vivan una vida llena de plenitud y libertad.